Es- Hola, muy buena tarde, amigos de Charla de Libros. Eh, de nuevo estoy aquí en un domingo más de poesía y el día de hoy les traemos todo un agasajo poético. Traemos con ustedes a la poeta María Paz Carrejón. María Paz, muy buena tarde. Buenas tardes ahí, aquí donde yo vivo en Sevilla, buenas noches. Encantada de compartir con vosotros vuestro programa dedicado a la poesía. Hola, un placer tenerte con nosotros en Charla de Libros. Comentabas que tú te estamos viendo desde Sevilla, España. Sí, exactamente, desde Sevilla. Muy bien. Bueno, pues, ¿nos puedes contar un poco de ti? ¿Desde cuándo escribes poesía? Bueno, yo nací en Sevilla y he vivido toda mi vida en Sevilla. Curiosamente, Sevilla es una ciudad que ha dado muchos poetas y poetas muy buenos como Antonio y Manuel Machado, como Luis Cernuda, en fin, que quizás eso pues influya a lo mejor algo, ¿no? Hay algo en el aire de Sevilla que invita un poco a la poesía, a esa forma de ver las cosas un poco distintas. Eh, yo empecé a escribir cuando estaba en el instituto, con 16 o 17 años empecé a escribir mis primeros poemas. Y claro, entonces pues escribía mucho sobre las calles de Sevilla, también eran poemas un poco de corte romántico y en aquella época pues lo que escribía se lo solía dedicar a mis compañeras de clase, a mis amigas. Empecé a leer también porque me gustaba mucho la poesía de Lorca, de Alberti, luego posteriormente empecé a leer a Gloria Fuertes, que es una de mis poetas preferidas, Miguel Hernández también, y siguió en mí ese gusto por la poesía, ¿no? Como una forma de sensibilidad, de expresar las cosas, la realidad, de una manera distinta. Y desde entonces no he dejado de escribir. Ya posteriormente, pues empecé a participar en algunos certámenes literarios, he obtenido algunos premios y eso pues me animó todavía más a seguir escribiendo. Y bueno, no lo he dejado nunca, no lo he dejado nunca, tengo varios libros publicados, he pertenecido también a un grupo de poesía, colaboro con una revista digital que se llama Penélope, en la que una vez al año, porque es un solo número el que se edita, suelo poner algún texto o algún comentario crítico de alguna obra y hacer alguna entrevista también a amigos míos escritores y colaborar con poemas. Y he participado varias veces en la Feria del Libro de Sevilla con lectura de poemas de mis libros y en ferias de libros de otros pueblos pertenecientes a la provincia de Sevilla. Y bueno, pues todo lo que esté relacionado con la poesía, a todo eso me apunto, ¿no? Porque creo que es una de las artes más necesarias hoy día, sobre todo actualmente con la situación que tenemos tan, digamos, restrictiva y un poquito desagradable con toda esta pandemia que estamos teniendo, que llevamos ya un año, ¿no? Entonces la cultura es muy necesaria y la poesía es muy necesaria también para no evadirnos de la realidad, porque la realidad hay que afrontarla, pero sí verla de otra manera y tener una herramienta positiva, ¿no? Para seguir viviendo y saber sensibilizar
lo que nos rodea, ¿no? Darle ese valor que la poesía da a todo lo que toca, ¿no? Claro, claro, claro. Eso sí lo entiendo muy bien. De hecho, la escritura, no solo la escritura, la lectura ha apoyado mucho en estos tiempos difíciles. Estoy muy de acuerdo con eso. Ok, me agrada lo que dices, eso de que Sevilla, pues, cuna de poetas, entre ellos tú. Te pedimos nos enviaras algunas imágenes para compartir con los amigos de Charla de Libros, para conocer un poco de esas poéticas calles, de esos poéticos edificios, de de esos bellos paisajes, ¿no? Que tiene Sevilla. Entonces, ¿te parece si pongo una de las imágenes y tú nos hablas un Sí. poco al respecto? Sí, bueno, pues esta fotografía de noche, preciosa, iluminada de la Giralda de Sevilla, que es, yo creo que es el monumento más emblemático, lo mismo que de París es la Torre Eiffel, pues aquí en Sevilla tenemos la torre, el campanario, los italianos dirían el campadolio, el campanilli, ¿no? El campanario de la Giralda. La Giralda es una torre de origen árabe que se hizo en la época musulmana, pero el campanario es cristiano. Esa última parte de campana lo hicieron ya los cristianos. Y, y al lado, el monumento que se ve más bajo es la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla que está construida sobre una mezquita también, que antiguamente fue una mezquita árabe. Y bueno, yo creo que es el monumento más representativo de Sevilla, la Giralda, y se ha escrito mucho sobre ella, se le han hecho muchos poemas y además tiene una figura muy poética desde el punto de vista que tiene una esbeltez, como que se recorta en el cielo, ¿no? Y cuando suenan esas campanas, ese repique de campanas, se puede también un poco comparar con, no sé, como una especie de música celestial o repique por otra parte, de castañuelas, ¿no? Ya que estamos también aquí en Sevilla, en Andalucía, donde el flamenco y el baile también es una de nuestras representaciones más características, ¿no? El flamenco. Entonces, sí, sí, el flamenco es muy característico de aquí de Andalucía. Wow, sin duda es una torre muy bella y bueno, el cielo oscuro definitivamente sí sí da para inspirarse. Tenemos esta otra imagen. Sí, esta imagen es la portada de la Feria de Abril de Sevilla, que es el acontecimiento, junto con la Semana Santa de Sevilla, es el acontecimiento cultural más representativo y famoso mundialmente. La Feria de Sevilla, junto con la de Jerez, son las dos ferias más reconocidas mundialmente de Andalucía. Y es muy bonito porque durante una semana, pues las mujeres se engalanan con el traje típico de Faralae, que se llama, de flamenca, que tiene muchos volantes. Los hombres también tienen un traje típico de chaquetilla corta, de sombrero de ala ancha. Y hay también, como se ve en la portada, los coches de caballo adornados, los carruajes preciosos, y es una semana de fiesta, de colorido, se baila, vienen muchísimas personas de distintas partes del mundo a conocer la Feria de Abril de Sevilla. Es muy bonita. Wow, no, es una imagen preciosa y por lo que dices es toda una fiesta, ¿no? Sí, Eh, sí, la verdad. te voy a preguntar, antes de pasar a esta otra imagen, ¿hay algún Sí. platillo que se sirva particularmente durante la Feria de Abril? Bueno, la Feria de Abril es típico beber el vino fino
La manzanilla es un tipo de vino de Sanlúcar, de Barrameda, que se llama así, manzanilla, no tiene nada que ver con la infusión de manzanilla. Se puede prestar a confusión por el nombre, pero no. El vino fino de Jerez, la manzanilla de Sanlúcar, de Barrameda. Después hay una bebida típica ya un poco más moderna, que se empezó a tomar, yo creo que fue en los años 90, quizás, llamada rebujito. El rebujito es una mezcla de como de tónica, ¿no? Con Sevena, en realidad no es una tónica, es un Sevena, es un refresco que se le echa a la manzanilla y se le echa hielo en una jarra y está bueno y resulta, te lo vas tomando, no te vas dando cuenta, pero te vas entonando. En cuanto a la comida, pues el típico jamón, el queso, el pescadito frito, muy típico de Andalucía también. Ay, qué O sea, rico. todo ese tipo de cosas se toman en unas casetas que a la vez que se va tapeando y demás, pues se va bailando al son de la sevillana. Wow. Sí, entonces una fiesta muy divertida. Después, cuando llega la noche, pues se enciende lo que es el alumbrado, que se llama, que es que en la portada de la feria está toda llena de bombillas y cuando se hace de noche, esas bombillas se encienden. Y las calles que forman parte del recinto ferial, pues también tienen farolillos y también hay luces que se encienden. Entonces es Wow. un espectáculo muy bonito. En esa época de feria suele también, es muy conocido aquí en Sevilla, las corridas de toro que se hacen en la Plaza de la Maestranza. La Plaza de la Maestranza está, aprovecho la foto de la Torre del Oro, porque la Plaza de la Maestranza está detrás del Paseo de Colón, que se ve el río, en la foto de la Torre del Oro se ve el río Guadalquivir, pues hay un paseo detrás, que es el Paseo de Colón, y en ese Paseo de Colón está la Plaza de Toro de la Real Maestranza de Sevilla. Y durante la Feria de Abril, pues todos los días hay corrida de toros. Y pues torean toreros muy conocidos y muy famosos. Han toreado en la Feria de Abril de Sevilla, Espartaco, Palomo Linares, cuando toreaba Palomo Linares, muchísimos toreros, ¿no? Antiguamente, uno de los toreros más conocidos, Joselito el Gallo, pues toreaba aquí en la Feria de Sevilla, y Juan Belmonte también. Wow. Entonces, se une, o sea, si en esa semana estás en Sevilla, tienes la suerte de estar en Sevilla, puedes disfrutar de ir a los toros por la tarde y luego por la noche ir a la feria. La feria está todo el día, pero es muy bonita conocer la feria de día y después conocer la feria ya por la noche, porque cambia mucho el ambiente de las calles, ¿no? Cuando más ambiente hay dentro de las casetas, precisamente es por la noche, que es cuando ya está todo el mundo más ambientado, se baila, se tapea y es cuando hay más ambiente, ¿no? Algo muy, sí, algo muy animado. Yo he tenido la oportunidad de ver alguno de esos festivales en internet porque pues me gusta mucho el flamenco, por ejemplo. Y he visto también los vestuarios que llevan las chicas, que llevan los chicos, todo es muy colorido y muy musical. Bueno, así me pareció a mí. Sí, sí. Sí, es muy... el colorido es... yo te diría que el colorido es algo característico de la ciudad de Sevilla, no ya solamente en la feria, la Semana Santa, que también tiene mucho cromatismo, mucho colorido, pero Sevilla es una ciudad, sobre todo, que tiene mucho color, mucha luz, ¿no? Y es una de las cosas que más llama la atención a las personas que no la conocen cuando vienen aquí, es esa luz particular que tiene y ese color, ¿no? Entonces, claro, eso Wow. también invita mucho a la poesía. Claro que es precisamente lo que hoy nos reúne aquí.
pues vayamos a la poesía, ¿no? Porque todo esto es muy bello, que la verdad yo no conozco como tal tu trabajo, va a ser para mí todo experiencia, todo un deleite. Si tú nos pudieras compartir alguna de tus poesías. Por supuesto, claro. Para eso estamos principalmente, ¿no? En este programa. Sí, tengo entendido que tienes un libro publicado, bueno, tienes más libros, como ya nos dijiste, pero específicamente tienes uno que nos habla sobre 12 pinturas. Son 12 poesías sobre 12 pinturas. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto? Sí, mira, os enseño la portada del libro, si la ves bien Ujú. aquí. Se titula 12 poemas para 12 cuadros del Museo del Prado, de la editorial Pluma de Sueños. Este libro pues lo publiqué en el año 2019 con motivo del bicentenario de la fundación del Museo del Prado. El Museo del Prado se inauguró en 1819 y pues en el año 2019 se cumplió el bicentenario. Y con motivo precisamente de esa efeméride, yo ya venía mascando un poco la idea de hacer un libro en el que aparecieran cuadros y una visión poética de esos cuadros. Y fue precisamente el hecho de la celebración del Bicentenario del Prado el que hizo que me decidiera porque estos poemas estuvieran dedicados concretamente a pinturas del Museo del Prado. ¿Por qué el título de 12 poemas, no? En lugar de 10 poemas, o 20, o 9 poemas, ¿no? Pues el título, porque hay una recomendación por parte de los expertos en pintura que nos dicen que la persona que vaya por primera vez al Museo del Prado, el Museo del Prado tiene muchísimas obras, pues si tiene un tiempo limitado, hay 12 obras que no debería perderse, ¿no? Entonces, entre esas 12 obras están los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, que es uno de los poemas que yo saco en este libro. Hay otra también que es una de las recomendadas, que es el descendimiento de la cruz del pintor Roger van der Weyden, de la pintura flamenca, a la cual también le dedico aquí un poema. Otra pintura también muy que vamos, que te la recomiendan siempre es el famoso Jardín de las Delicias del Bosco, que también está en este libro, Sí. y otras muchas, ¿no? No todas las que forman ese catálogo de 12 cuadros recomendables están en mi libro, pero sí muchas de ellas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Las Meninas, que es una de las más conocidas, Ujú. no la tengo en este libro. En lugar de Las Meninas, le he dedicado un poema al crucificado de Velázquez. ¿Por qué? Pues porque a mí, personalmente, me transmitía más a la hora de yo expresar un sentimiento poético que Las Meninas. Aunque Las Meninas, como obra pictórica, pues tiene un valor incalculable, ¿no? Pero yo el libro lo he hecho desde el punto de vista de los cuadros que a mí me han transmitido más. Da la Eso casualidad es, de que muchos coinciden con esos 12 que te recomiendan los expertos, otros no, pero sí son los que a mí más me han transmitido a la hora de contemplarlo. o sea, digamos que estas son tus 12 recomendaciones de los 12 cuadros que no deberías de dejar de ver en una visita al museo, ¿no? Pues sí, particularmente sería mi recomendación, la verdad. Son los que a mí me han impactado más.
A mí se me hace muy interesante y me encanta la idea de mezclar la literatura y la música, por ejemplo, la poesía y la pintura. Sí. Entonces, para ti, ¿qué fue lo más complicado de escribir estos 12 poemas? Bueno, la labor de trabajo al escribirlo fue, para mí fue lo más complicado quizás fuera el elegir mm, las fotografías con más nitidez para luego enviarla a la editorial para que pudieran ellos hacer el libro, ¿no? En imprenta, porque tenían que tener una cierta nitidez para que luego saliera un libro que la verdad ha resultado pues un libro muy manejable y en el que tienes la ventaja de que estás leyendo un poema y a la vez estás viendo al lado el Ujú. cuadro al que se refiere, ¿no? Entonces, tiene bastante calidad, la verdad. Es un libro bonito de manejar, incluso si te vas al Museo del Prado y te lo llevas, ¿no? Para Claro. ver qué te dice a ti, si coincide lo que tú ves en el poema con lo que a ti te sugiere. En cuanto a lo más difícil, fue eso, buscar por Wikipedia, que busqué las imágenes para, para inspirarme en ellas a la hora de escribir. Pero vamos, no supuso mucha más dificultad porque fue más bien un ejercicio de introspección lo que yo hice y de aislarme un poco en mi habitación delante del ordenador, pues a lo mejor me llevaba cerca de una hora contemplando una pintura y escribiendo lo que a mí me sugería. Luego ya sí está un poco la labor, digamos, de cuando has escrito ya un poema, ver ahí qué se podía mejorar en estructura, ¿no? En estructura poética. Aunque esto no son... Hay algunos que tienen una mayor estructura poética que otros, son más bien narrativos, ¿no? No es lo mismo que un poema sentimental, romántico, en el que se nota más quizá esa emotividad, ¿no? Ujú. Pero dentro de ello, pues intenté por una parte que describieran la pintura y a la vez que transmitieran mis sentimientos. Entonces, buscar un poco, digamos, el equilibrio entre esas dos cosas. Porque por otra parte, una vez ya hecho el libro, yo pensé, digo, bueno, hay descripciones que he hecho un poema que es verdad que una persona, por ejemplo, que no pueda ver, con un poema de esto, sobre un cuadro se puede hacer muy bien la idea de lo que ese cuadro tiene pintado, ¿no? Claro. En el caso del descendimiento de Roger van der Weyden, que es uno de los que os voy a leer, tú imagínate que tú no has visto ese cuadro, sino que me estás escuchando a mí leerlo. Te puedes imaginar perfectamente cómo es el cuadro. Hay otros en los que también hago una descripción del mismo, pero me baso más en mis sentimientos, ¿no? Ujú. Pero sobre todo quería eso, que llegara esa hermandad que yo veo entre las artes. Como tú dices, a ti te gusta la literatura y la música, ¿no? Ujú. Pues lo mismo que se puede escenificar una pintura, de un cuadro, se puede sacar un ballet, se puede hacer un Claro. ballet sobre un cuadro, ¿no? Pues de un cuadro se puede sacar un poema también. De un poema puede sacar un cuadro, ¿sabes? Es que Ajá. hay una interrelación entre las artes que es otra de las cosas que yo intento demostrar en este libro, ¿no? El prólogo del libro que lo he escrito yo, pues se basa precisamente en eso, en el que el mundo de las artes
es muy rico, muy variado en sus distintas manifestaciones y no tienen por qué ser compartimentos estancados, ¿no? Como asignaturas cuando estudiábamos. Música por un lado, pintura por otro, ¿no? Sino que todas se interrelacionan porque al fin y al cabo lo que son es manifestaciones distintas de cómo el ser humano ve o tiene el ideal de belleza, ¿no? Está claro que la vida que llevamos no nos es plena en un 100%. Entonces, en todo ser humano lo ha habido siempre y lo seguirá habiendo, porque la vida no es completa, una necesidad de algo que le dé al alma lo que la vida normal no le da. Y eso se lo da al alma el arte, en sus diversas manifestaciones. La música, la pintura, la poesía, eso lo necesita todo el mundo. El arte, porque el arte es una forma de llenarnos, ¿no? De acercarnos a ese ideal de belleza o de plenitud que tenemos todos y que no lo encontramos siempre en la vida normal. Y yo creo que por eso, pues por eso existen los artistas. Porque si fuéramos felices al 100% durante todo el tiempo, no nos quedaría tiempo para escribir, ni para, ni para pintar, ni para, ¿sabes? Entonces, el arte es muy importante en ese sentido. Como yo pongo en mi libro, es una frase con la que lo encabezo, que la dijo Pablo Picasso: el arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana. Eso es lo bonito que tiene, ¿no? Wow. Pues me identifico mucho con lo que dices. Efectivamente, de hecho te iba a comentar que pues la poesía va de la mano con la música, ¿no? Claro. A fin de cuentas, no se sueltan. El arte pues está hecho para eso, ¿no? Para expresar emociones, todo tipo de emociones. Y bueno, pues sin más, me gustaría pedirte que nos deleitaras un poco con alguno de esos poemas para que nuestros amigos puedan conocerte a través de ellos. Y pues yo también. Comenzamos con el cuadro de Francisco de Goya. Sí. Okay. Te dejo para poder disfrutar de, pues ahora sí que de la poesía, y en un momento vuelvo contigo. Gracias. Este poema está dedicado al cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. La noche es tan negra como un oscuro túnel y un presagio de muerte por calles serpentea. Patriotas del pueblo caminan en silencio, sabiendo la suerte fatal que les espera. Al pie de las colinas del Príncipe Pío, los agrupan helados, y en una cruel hilera y a la orden de ¡Tiré!, los soldados franceses vacían sus fusiles sobre la resistencia. La imagen provoca un grito horrorizado. Algunos valientes ya yacen en la tierra, mientras otros juntan sus cuerpos asustados para darse fuerza ante tanta vileza. Los negros y ocres invaden este cuadro donde el rojo se extiende en sangre derramada y solo una luz apunta hacia el blanco de un español que los brazos levanta. Nos muestra el pintor la valentía de un pueblo que no se somete ante los invasores, que antes
prefiere el horror de la muerte que entregar al francés sus libres corazones. Wow. Pues bueno, aquí dejamos el cuadro para que lo vean. Igual podrían decirnos, amigos de Charla de Libros, a ustedes qué, les provoca mirar este cuadro. ¿Qué les provoca los versos, la poesía que nos acaba de leer? ¡Ay! Perdón. Tenemos algunos saludos. Me gustaría, pues, con esta invitación, pues, decirte que Daniel Román, de Charla de Libros, nos saluda. Virginia de Letras dice hola. Javier Estiroin también manda saludos. Sí. Teófilo Loaiza, saludos desde Chile, nos están viendo desde Chile. Chile. Bienvenida a Charla de Libros, Maripaz. Pedro Morales nos manda un saludo. Hay algunos comentarios, por si quieres comentar algo al respecto. En Charla de Libros siempre se aprende algo. Felicidades. Bueno, justamente iba a preguntarte dónde se puede adquirir el libro. Aquí Virginia de Letras nos informa que el libro se puede adquirir en plataformas digitales y a través de la web de Editorial Pluma. Muchísimas gracias, Virginia. Pluma de Sueños, Editorial Pluma de Sueños, sí. Editorial Pluma de Sueños. Ah, sí, es que la página es www.editorialpluma.com. Para quien quiera adquirir los libros, bueno, pues adelante. Y después de este pequeño corto, me gustaría que pasáramos a la siguiente pintura. Sí. Esta es... El descendimiento de la cruz. El descendimiento de la cruz. Ah, sí, perdón. De Roger van der Weyden. Biden, sí. Es de la escuela flamenca, de 1436. Wow, bellísima. Pues adelante, es un gusto escucharte. En torno a una cruz se centra esta pintura, al vertical misterio de nuestra salvación. En el centro, ese cuerpo de palidez morada, de un Cristo fenecido que no ha de sufrir más. Nicodemo, el anciano, dulcemente lo acoge en un blanco sudario de descanso y de paz. Con mirada perdida, que no entiende el martirio, acepta el sacrificio de nuestro Redentor. Mas María, la madre que ha perdido a su hijo, cae en desmayo doliente ante el joven San Juan. Paralela su imagen a la imagen de Cristo, nos la muestra el artista como parte esencial de un conjunto cerrado que a Jesús acompaña en un duelo sereno que te viene a impactar. Solo un hilo de sangre en el níveo costado y las llagas de clavos en las manos y pies nos recuerdan lo duro del dolor y el escarnio. Van der Weyden no quiere mostrar algo cruento, más bien quiere enseñarnos el amor y la unión de este grupo de seres que al difunto rodean y componen un cuadro de impecable factura que pudiera estar hecho por las manos de Dios.
Regreso contigo. Esta pintura particularmente me gusta mucho. Los Sí, colores. Sí, bueno, dejamos la invitación igual abierta por si alguien nos quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algo al respecto de qué sienten ustedes al escuchar estos versos. ¿Qué piensan ustedes al ver estos cuadros? Por aquí tenemos comentarios. Qué bonito, precioso, sublime. Y bueno, esos comentarios van para ti, María. Al parecer ha gustado. Nos comentan sublime. Sí, es muy bello. Es muy bello lo que nos dice el cuadro y lo que nos expresas tú. Bueno, dejando la invitación abierta, em, tenemos una pregunta, pero la dejamos al terminar esta ronda de lectura, si te parece. vale, de acuerdo. Continuamos con la siguiente pintura, que es el anciano desnudo. Sí. Viejo desnudo al sol, Viejo desnudo, perdón. de Mariano Fortuny, un cuadro de Mariano Fortuny, ya del siglo XIX. Bueno, pues te dejo una vez más y enseguida regreso. La caricia del sol sobre la piel desnuda del anciano sin nada que a la luz se abandona. El placer cotidiano de sentir el calor sobre los huesos viejos de un cuerpo ya cansado. Nos presenta Fortuny la imagen de este hombre que disfruta sin prisas de las cosas sencillas. En su rostro se advierte esa felicidad del que nada ambiciona porque nada atesora. A este cuerpo le sobran arrugas y pellejo, que con gran maestría el pincel ha trazado, mas desprende belleza y una paz infinita cuando miras la cara inclinada hacia un lado de este viejo desnudo de blanquecina barba al que el sol le regala un momento tan grato. Regreso. Eh, Me gustaría que dejaran un momento más este cuadro. Eh, Efectivamente, el rostro del viejo, ¿no? Sí, sí, es lo que más me impactó a mí de esta pintura, ¿eh? Aparte de la luminosidad que tiene en el cuerpo, porque sobre ese fondo tan oscuro y cómo se ilumina todo el cuerpo, la luz que tiene, ¿no? Ujú. Pues es la cara de felicidad del anciano, ¿no? Que contrasta con, digamos ya, el aspecto de flacidez que hay en su cuerpo, de que presenta las arrugas de la vejez, una delgadez, ¿no? O sea que es un cuerpo al que no acompaña ya un vigor físico, pero en cambio la belleza se la da la expresión de la cara, esa mirada, ¿no? Del anciano de felicidad, de enorme felicidad. Es Claro. lo que me llamó la atención. De hecho, me gustaría aprovechar que estamos hablando, pues, de la pintura como tal Sí. para la pregunta que nos pusieron aquí. Dice, ¿qué inspira la creación de una poesía a diferencia de una apreciación de la pintura?
¿Qué diferencia hay, no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues mira, precisamente en la sinopsis que creo que os envié del libro, ¿no? En la aquí se ve un poco, a lo mejor no se aprecia bien, pero bueno, en la contraportada del libro, la parte de atrás, hay una sinopsis y te la voy a leer porque es lo que da explicación, ¿no? A esta y respuesta a esta pregunta. Dice, este libro es el resultado de la contemplación serena y detallada de los cuadros que aparecen dentro del mismo y que en su mayoría coinciden con los 12 cuadros recomendados por expertos en pintura como imprescindibles en cualquier visita al Museo del Prado. La característica u originalidad de esta obra, con esto contesto un poco la pregunta, es que no nos muestra la explicación teórica o técnica de las pinturas, sino las sensaciones y emociones que éstas producen en quien las mira, que las expresa a través de otra de las artes, en este caso la poesía. De ahí su título, 12 poemas para 12 cuadros del Museo del Prado. No sé si con esto pues contesto un poco a esa pregunta, ¿no? Hombre, si yo hubiera hecho una descripción de esta pintura, por ejemplo, pues habría estado hablando de los claroscuros, uh-huh, de, por ejemplo, un poco cierta comparación entre esta pintura de Fortuny con una pintura de Caravaggio de la escuela tenebrista, en que siempre hay un fondo muy oscuro, cosas de ese tipo, ¿no? Pero, sin embargo, me he ido a lo que expresa el protagonista del cuadro, que es el anciano. Uh-huh. Porque para mí la poesía está hecha para expresar lo que dice el cuadro, no para hablar de cómo lo hizo, cómo lo facturó el pintor. Uh-huh. Sí, entonces, es la diferencia fundamental. Sí, yo creo que la pregunta queda respondida bastante bien. Efectivamente, si habláramos de la pintura como tal, pues hablaríamos de técnica, de colores, del uso de la luz, de la sombra. Y exacto, lo que nos expresa la poesía es lo que te hace sentir, ¿no? Como lo que estábamos hablando, el rostro del anciano, del viejo. Sí, sí. Entonces, bueno, aclarado, muchas gracias. Y tenemos otro comentario que dice, me gusta la descripción de las pinturas que hace María Paz, es decir, la composición de palabras para referirse a una pintura. Felicidades. Me alegro de que guste. Estas descripciones de pintura mediante la poesía tienen un nombre que es éfrasis. Hay algunos escritores que lo han hecho anteriormente, o sea que no es una novedad, ¿no? Pero sí es verdad que el hecho de haberla, en mi caso, de haberme, digamos, inspirado en el Museo del Prado, pues fue sobre todo, aparte de que en el Museo del Prado hay muchísimas pinturas de pintores que me gustan, como el caso de Velázquez, de Fortuny, de Goya, del Bosco, ¿no? Pues sobre todo porque en el 2019 estaba casi continuamente, salía en la tele algún acto que tenía que ver con la celebración del bicentenario de la inauguración del Prado y digo, bueno, tantas cosas como se están haciendo, pues a mí me gustaría hacer mi pequeño homenaje, ¿no? A nuestro museo y a las pinturas que tiene y sobre todo a las que más me han impactado y entonces fue el decidirme por este libro, ¿no? Claro, pues
felicidades, realmente es un trabajo muy bonito, muy bien pensado, muy bien hecho y que bueno, como te decía, a mí en lo personal me gusta mucho que se unan las artes. Me gustaría preguntarte qué, bueno, ya nos comentaste desde cuándo escribes, pero como lectora, ¿de dónde te nace este gusto por la poesía? Bueno, pues, hombre, yo creo que siempre en el tema artístico hay algún elemento intrínseco, ¿no? En la persona. O sea, ¿por qué el, el bailarín, ¿no? Baila. Pues que hay algo en él, alguna motivación que lo lleva a eso. ¿Por qué el pintor pinta, no? ¿Por qué los escritores escribimos? Y ya eh, refiriéndonos más en concreto a la poesía, ¿por qué el poeta crea? Pues hay una necesidad, como te he dicho antes, ¿no? Todo el mundo tiene una necesidad de llenar algo en su vida que la realidad que lo rodea no lo llena. ¿Eh? Y bueno, a mí el arte siempre me ha llenado ese espacio. Lo mismo que me gusta eh, asistir a una buena representación de teatro, que también me estuve dedicando durante un tiempo al teatro. Es también una de las artes que me gusta mucho. Y lo mismo que me gusta oír una buena sinfonía de Mozart o de Beethoven, ¿no? Pues había algo que a mí no sé, tenía la necesidad de expresar con los instrumentos que yo tenía, de alguna manera, esa belleza, ¿no? Que ves en las cosas. La belleza que ves en las cosas y también la forma bella de ver las cosas, que es distinto. Entonces yo creo que lo que te da la poesía es eso, ¿no? Yo eso siempre lo he sentido dentro de mí. Desde los 15 o 16 años ya me gustaba leer poesía y me gustaba mucho Lorca por la poesía tan sonora. Me gustaba mucho Alberti, Machado. Luego empecé a leer otros poetas ya quizá con otro tipo distinto de poesía, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, Benedetti, Mario Benedetti me encanta, porque es una poesía muy musical, muy sonora y también muy reivindicativa, que es otra de las cosas que admiro en la poesía, que no sea simplemente algo bonito o que guste, ¿no? Sino que tenga contenido. Para mí es importante, muy importante el mensaje. Y, y bueno, pues yo creo que al haber leído a poetas, pues empezó a crecer en mí un poquito esa necesidad de escribir, ¿no? Y empecé, pues eso, poquito a poco, primero como, digamos, una necesidad, luego se ha ido convirtiendo más en una vocación, ¿no? Y, y hoy en día es una constante. O sea, yo cuando analizo un poco así diacrónicamente mi vida, ¿no? Y digo, bueno, pues en tal época vivía en tal sitio con esta persona, pasan tantos años, ahora estoy en este sitio con otra persona, y digo, ¿y qué es lo que se me ha mantenido siempre constante? ¿Qué es lo que no ha cambiado? El amor por la poesía, el escribir, el seguir escribiendo, el seguir leyendo poesía. Entonces es una constante. Cuando algo es tan constante en tu vida, es por algo, ¿no? Porque si no sería algo de 2 días o de 3, ¿no? Pues sí, Entonces, yo lo veo que
todo lo demás, pues, he ido cambiando. Es más, tengo un poema que lo dice, ¿no? Dice, he ido cambiando de domicilio, de mesa, de mantel. También en las noches le cambié el rostro al amante, pero sigue habiendo en mi vida una constante, y esa constante es la poesía, ¿no? Eso siempre ha estado ahí, y espero que siga. Espero que siga porque es un motor importante, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el arte, con la sensibilidad, pues es importante porque son esas cosas las que nos salvan de las cosas no bellas, ¿no? Que algunas veces nos rodean y que se cruzan en nuestra vida, si no fuera por la poesía, por la música o por toda esa serie de cosas, el mundo sería muy feo, sería muy feo. Si solo existiera sociología, política, mercantilismo y no existieran las artes, yo me parece a mí que ya me habría apeado de aquí, de este mundo, ¿eh? Sí, creo que comparto esa idea. Me gustaría que hicieras, bueno, una pequeña recomendación para alguna persona que no ha leído poesía y va a leer por primera vez. ¿Qué le recomendarías? Bueno, pues les recomendaría que empezara leyendo una poesía sencilla, a ser posible poemas cortos. Yo les recomendaría, por ejemplo, pues leer las coplas de Machado, que son muy bonitas y son, como su mismo nombre lo indica, la copla, pues es una estrofa, una estructura muy cortita, pero que encierra mucho contenido. También recomendaría a alguien que empieza a leer poesía que leyera a Gloria Fuertes, porque Gloria Fuertes fue una poeta capaz de escribir cosas muy profundas, pero no perdió nunca la ingenuidad de los niños. De hecho, fue muy conocida aquí en España, por lo menos, su poesía para niños. Ella escribió muchos libros para niños ya en su época más adulta, pero tiene unos poemarios preciosos y poemas románticos, poemas sociales. Entonces yo siempre tengo a mano un libro de Gloria Fuerte, porque es una poesía muy sencilla, que llega, que dice mucho y a la vez te hace reír, porque juega mucho con las palabras, ¿no? Hay un poema que tiene dos versos muy curiosos que dice, no exactamente, pero vamos, más o menos es por la forma de expresión, ¿no? Dice, a los 6 años por ahí me pilló un carro, a los tantos me pilló la guerra, ¿no? O sea, cómo te juega con las palabras, ¿no? Es muy curioso. Y yo recomendaría eso, leer a Gloria Fuerte, a Machado, sobre todo en sus coplas, porque después tiene también otros libros que son ya más difíciles a lo mejor de comprender en principio. Y bueno, mi poesía mi poesía es una poesía también muy fácil de comprender, o sea que quien quiera leer algo mío pues te puedo decir, aparte de este libro de 12 poemas para 12 cuadros del Museo del Prado, pues tengo otros libros publicados que son además, yo creo que se va a identificar porque cuando yo he presentado libros, he hecho presentaciones de mis libros, ha habido gente que han ido y que no leían poesía y les ha gustado, porque en general es verdad que las personas son un poco reacias a ir a una librería y comprar un libro de poemas, pero luego si oyen
recitar un poema o leer un poema y les gusta, pues se pueden enganchar. Entonces, si quieres te puedo leer un poema de otro libro mío, Claridades y Brumas. Este me parece perfecto. Este fue el primero que me publicaron, y es un poemario pues de contenido muy intimista, muy amor, desamor, un tema muy, muy típico de la poesía, ¿no? Que yo creo que aquí se ve reflejado cualquiera, porque quien no se ha enamorado, quien no ha tenido desengaños amorosos, quien no ha tenido que partir de cero otra vez, ¿no? Entonces, es muy representativo. Y yo creo que la persona también busca muchas veces en la lectura reconocer algo que le pasa a esa persona, ¿no? Cuando leemos una narrativa nos gusta porque a lo mejor vemos cosas que identificamos con la vida normal. Pues la poesía debe de ser así, debe de ser sencilla, que no tengamos que hacer un máster para entender lo que nos dice un poema, ¿no? O cuando cuando tú no entiendes lo que dice un poema, habría que preguntarle al escritor ¿qué has querido decir? No sé. Yo creo que lo fundamental es que la poesía sea clara, ¿no? Y llegue con naturalidad al lector, porque si no, no gustará nunca, ¿eh? Bueno, sí, eso sí. Bueno, pues te dejo un momento para que nos leas la poesía de mi tema favorito, que es el amor. Y bueno, ya con esta lectura vamos a cerrar hoy. Disfrutamos a María de nuevo y enseguida regreso. Vale. Pues de mi libro Claridades y Brumas os voy a leer un poema que se titula Mar de Fondo. Hay siempre mar de fondo en el amor. Descubres una tarde entre cuartillas y lágrimas ya secas de otro tiempo. Hay siempre mar de fondo en el amor. Una bella amenaza, una derrota que se fragua en silencio, que se esconde bajo furtivas noches infractoras. Un peligro de herida para siempre, una aniquilación entre unos brazos, y un claudicar amando, y una rosa que crece día a día con el llanto, volviéndose arrogante y más hermosa. Un suicidarse lenta y locamente, un no tener a qué salvar la ropa, y en medio de ese lago transparente, hundirse cuerpo a cuerpo, boca a boca. Una desolación cuando se acaba la historia que vivimos como cierta. Una sonrisa rota en nuestros labios y en el alma colgada una tristeza. Creo que fue una muy buena forma para terminar esta tarde de poesía en Charla de Libros. A mí me encanta el amor, me encanta la poesía sobre el amor. Y pues muchas felicidades, creo que hace rato dijiste algo al respecto de lograr, bueno, de intentar lograr, y yo creo que lo has logrado bastante bien, porque sí llega, sí llega. Los versos llegan a donde tienen que llegar. Pues bueno, me gustaría dar las gracias a los amigos de Charla de Libros por estar hoy aquí, por interactuar con nosotros a través de sus comentarios y saludos y preguntas. Y pues
¿quieres decirnos algo para despedirnos el día de hoy? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Lo primero, siempre para mí es un placer hablar de arte y hablar de poesía y comunicarnos, porque creo que una de las cosas que más hacen falta en este mundo, y valga un poquito la redundancia, pero una de las cosas más necesarias es el comunicarnos. Si hubiera mejor comunicación, habría menos problemas, habría menos desencuentro, habría menos guerra, habría bastante menos cosas negativas. Y desde este punto de vista, pues yo siempre sigo apostando porque la poesía sea un arma para comunicarnos. Entonces, mi consejo es, por favor, que leáis poesía, que quizás leyendo poesía, pues descubráis en vosotros la poesía y en un futuro, pues termináis escribiendo poesía también. Y bueno, pues que disfrutéis de todas las cosas sencillas de cada día y, y nada, me alegro de haber estado este rato con vosotros y espero que pueda estar en otras ocasiones si volvéis a contar conmigo. Pues muchísimas gracias, claro que sí. Fue todo un placer y un gusto conocerte. Pues yo también quedo muy agradecida. Soy fanática de la poesía. Me gustará leerte un poco más adelante. Y bueno, repetimos que los libros de Mario Paz están a la venta en la página de eh, Pluma. Ay, perdón. Pluma de sueños. Exactamente. Por si gustan adquirirlos, es www.editorialpluma.com, así está. Y pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Nos despedimos. Que tengan una bellísima tarde de domingo y que mañana inicien la semana, pues llenos de poesía. Hasta pronto, Maripaz. Hasta pronto, gracias.